El día de hoy vamos a examinar a una mujer que en nuestras Biblias aparece como Jael, ¿ok? La conocemos como Jael, pero su nombre hebreo, el cual vamos a examinar exactamente como está escrito en la Torá, es Yael. Y bueno, Yael es una mujer que varias de nosotras conocemos. Es una mujer que varias de nosotras conocemos, que hemos leído en el libro de los Jueces, pero vamos a entender exactamente lo que hizo y por qué lo hizo, ¿ok? A Yael, a otra mujer que vamos a examinar también, que es una mujer de la cual no se tienen registros de su nombre, que hemos catalogado como una mujer anónima, como muchas mujeres que no están escritos sus nombres en la Biblia. Pero a Yael, a esta mujer anónima, a Tamar, a Rahab incluso, se les tienen catalogadas como mujeres engañadoras dentro de la teología cristiana. ¿Por qué? Porque tuvieron una actitud aparentemente maliciosa, es decir, que por lograr sus objetivos hicieron uso de medios que no es a la vista del hombre lo más correcto. Sin embargo, vamos a entender por qué actuaron. Bueno, ya hemos visto algunas mujeres que mencionamos, pero vamos a ver por qué actuaron como actuaron. Vamos a ver cuál es el propósito, vamos a ver quiénes fueron. ¿Para qué? Para poder entender por qué el Eterno permitió que esas historias estuvieran en la Escritura. A veces leemos así de corridito algo, podemos leer el libro de los Jueces en el capítulo 4, muy de corrido. Ya hemos hablado acerca de Débora, y vamos a ver esta mujer a la cual se le atribuye la victoria sobre Jabín y su ejército, y vamos a entender cuáles fueron los hechos y las razones, que obviamente podemos decir que detrás de todo esto está la voluntad del Eterno. Entonces Yael, una mujer que su nombre en hebreo, aunque está como Jael en nuestras Biblias, pero Yael, su nombre en hebreo original, significa cabra montés, ¿ok? Bueno, la historia de Yael se desarrolla en el año 1316, antes del Mesías, aproximadamente, obviamente a la par de la historia de Débora. Esto es obvio, ya que ella participó dentro de este relato. Entonces, el nombre original de esta mujer es Yael, aquí lo tienen escrito, que significa cabra montés, como trepando, ¿ok? Si ustedes examinan el vocablo, Yael, así como está escrito aquí, que es como aparece en la Torá, este es su significado, la cual tiene como raíz la palabra Yael, que significa ascender. Bueno, es una palabra que aquí se me pasó ponerles la escritura en hebreo, pero es una palabra que se pronuncia igual y significa ascender, figurativamente ser valioso, objetivamente útil, subjetivamente beneficiado, ¿ok? Ya hemos hablado que en las palabras hebreas generalmente tienen como significado dos aspectos, que uno es el aspecto literal y otro es el figurativo, ¿ok? Entonces, en el caso de Yael, también tiene estos dos significados, que así literalmente en los diccionarios lo traducen como cabra montés, pero tiene un significado un poco más profundo, que es ser valioso, y esto es muy importante para la actitud que tomó Yael. La actitud que tomó Yael dentro de la historia del pueblo de Israel que vamos a examinar, pues una actitud muy, muy valiosa para la parte que estaba jugando en el momento en el que le tocó vivir. Entonces, significa ser figurativamente ser valioso, objetivamente significa ser útil, ¿ok? O sea, ser una persona, en el caso de Yael, ser una persona que jugó un papel de mucha utilidad físicamente, objetivamente, y que a la vez fue muy valioso lo que ella hizo. Entonces, subjetivamente beneficiado. O sea que en el caso de Yael, esta mujer, lo que ella hizo benefició al pueblo de Israel. También significa, la raíz del nombre de Yael significa aprovechar, mejorar, provecho, provechosamente, servir y útil.
lo que podríamos entender en el caso de esta mujer, que lo que ella hizo fue de mucho provecho para el pueblo de Israel, jugó un papel como de una servidora que tuvo una acción dentro de la historia del pueblo de Israel, y que obviamente fue una acción muy útil para el momento en el que se estaba viviendo en la época de Débora y los jueces. Y bueno, aquí puse una nota que es importante considerar y mencionar, porque anteriormente, más que nada en casa de Candy hemos mencionado acerca de el nombre de Yael comparado con el nombre de Joel. Y bueno, me llevé yo una sorpresa, porque siempre habíamos tenido la idea de que el nombre de Yael era el femenino del nombre de Joel, pero les voy a leer esta nota que la puse al haber encontrado e investigado acerca del nombre de Yael. Es importante no confundir con el nombre de Joel, que significa el Eterno es el poderoso, y que se ha tomado el nombre de Yael, y bueno, les digo que se ha tomado porque es algo que, al menos dentro de grupos judio-mesiánicos, es lo que siempre llegábamos a ver, es con lo que nos topábamos, que el nombre de Yael era el femenino para el nombre de Joel, que es el mismo, que se piensa que es el mismo significado, ¿sí? Hay nombres que se usan para varón y se usan para mujer, y aunque son el mismo nombre, uno se le menciona como para varón y otro se le menciona para mujer, pero en el caso de Yael y Joel no es el mismo caso. Sin embargo, no son las mismas palabras, ¿ok? Y bueno, aquí es importante porque por ahí me encontré un estudio, y por eso más que nada puse esta nota, porque posiblemente alguna de ustedes puedan toparse con esto en internet, que efectivamente toman el nombre de Yael como el nombre femenino de el nombre de Joel, atribuyéndole a Yael, la mujer que vamos a examinar, el significado tan profundo del nombre de Joel, que significa el Eterno es el poderoso, como que el Eterno, el poderoso de Israel, hizo uso de una manera muy poderosa de Yael, y bueno, ahí atribuyéndole una elevación muchísimo más alta de lo que debería de tener. Entonces, en el caso no es lo mismo. Entonces vamos a ver aquí, el nombre de Joel se escribe así. Y bueno, de izquierda a derecha pueden ver ustedes aquí, esto es importante, por eso tan importante conocer, al menos conocer las letras del alefato o del alfabeto hebreo, que es Yud, Vav, Aleph, Lamed, ¿ok? Y bueno, pero en el nombre de Yael no se usan las mismas palabras, ¿ok? Perdón, las mismas letras, que en el caso se usan la Yud, la Ain y la Lamed. Y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque como vimos, son otras letras. Si fueran las mismas letras, si el nombre estuviera escrito igual con Vav y con Aleph, en vez de Ain, pues entonces podríamos decir que obviamente tiene la misma connotación, tiene la misma raíz, pero como vimos son otras letras y por lo tanto no son la misma palabra con el mismo significado, sino son dos distintas. Si ustedes buscan en los diccionarios van a encontrarse con esto, ¿ok? Yael significa una cosa y Joel significa otra cosa. Entonces, con el significado del nombre de Yael ya aclarado, veremos que tiene mucho que ver con su personalidad, y por eso lo quise mencionar, porque definitivamente el nombre de esta mujer no tiene que ver con el nombre de Joel en cuanto a lo que ella hizo, sino que tiene más bien que ver con el significado original del nombre de Yael conforme a la connotación con que está escrita esta palabra. Entonces vamos a introducirnos a la historia de Yael. Después de que Barak le pide a Débora, y bueno, esto ya lo analizamos, le pide a Débora que lo acompañe a cumplir su misión en contra del ejército de Javín. Sucedió en la batalla, en Jueces 4:10, vamos a leer del 10 en adelante, que dice: y Barak reunió a Zabulón y Neftalí en Sedes o en Kadesh, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Heber Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había puesto su tienda junto a la encina de Saanim, cerca de Sedes. Llegó pues la noticia a Sísara de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Sísara reunió sus 900 carros de hierro
y toda su tropa desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sison. Sísara y Jabín, obviamente, Jabín rey del ejército cananeo, pues en realidad estas personas eran cananeas, y obviamente Sísara, el jefe del ejército, pues igual, ¿no? Era cananeo. Entonces esto es importante para ver qué pasó aquí. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Eterno delante de ti? Esto es muy importante, por eso lo puse en negritas, es muy importante, porque desde aquí ya se dice quién peleó y de quién es la victoria. A pesar de que Débora, Barak y Yael juegan un papel importante dentro de este suceso en Israel, la victoria no es de ellos, ¿ok? Y vamos a recordar esto cuando veamos lo que hizo Yael, para que entendamos que lo que ella hizo no fue por su propia mano, no fue por su propia ocurrencia, ni fue un error, o no fue algo que simplemente se le vino a la mente y ella impetuosamente actuó, sino que estamos viendo aquí que en realidad quien salió como guerrero delante de todo este ejército fue el Eterno. El Eterno salió delante obviamente de Barak, quien estaba liderando el ejército israelita, pero en realidad quien estaba peleando era el Eterno. Y dice: y Barak descendió del monte Tabor y los 10,000 hombres en pos de él, y el Eterno, otra vez aquí, desbarató a Sísara y a todos sus carros y su ejército. No fue Barak, no fue Débora, ni fue Yael, fue el Eterno quien hizo uso de estos personajes para llevar a cabo su batalla, pero en realidad quien dio la victoria y quien dio el que permitió que las cosas sucedieran como pasaron fue el Eterno. Entonces dice en el 15: y el Eterno desbarató a Sísara y a todos sus carros y su ejército a filo de espada ante Barak, y Sísara descendió de su carro y huyó a pie. Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Verso 17: Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, esposa de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. ¿Qué quiere decir esto? Que el esposo de Yael, obviamente, era una persona que no era del pueblo hebreo, del pueblo israelita, y que estaba en paz con el ejército y con el reinado de Jabín, que era el rey de los cananeos. Verso 18: salió Yael a recibir a Sísara y le dijo, obviamente Yael lo ve venir de lejos y le dice: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él fue a su tienda y ella lo cubrió con una manta. Él le dijo: te ruego que me des un poco de agua, que tengo sed. Y veamos aquí, le pide agua. Ella, que abre un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo: quédate a la entrada de la tienda, si alguno viene y te pregunta si hay alguien aquí, responderás que no. Y Yael, esposa de Heber, tomó una estaca de la tienda y un mazo, vino calladamente cuando él estaba exhausto y cargado de sueño, le hincó la estaca en la sien y lo clavó en la tierra, y así murió. Cuando Barak perseguía a Sísara, Yael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Él entró donde ella estaba y vio a Sísara muerto con la estaca en la sien. Y fíjense aquí qué importante es este verso 23. Dice: así abatió el Eterno aquel día a Jabín, rey de Canaán, ante los israelitas. Y la mano de Israel empezó a fortalecerse contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Quién abatió a Jabín y a su ejército? No fue Yael, no fue Barak, no fue Débora, fue el Eterno mismo, quien obviamente le permite tanto a Barak como a Yael y como a Débora llevar a cabo estas acciones. Entonces, esto es importante porque quiero aclarar que Yael en realidad no jugó un papel
engañador como se le tiene a la estatura de Tamar y de Rahab y de otra mujer que vamos a examinar, sino que en realidad el Eterno propició y permitió que estas mujeres actuaran de la manera en que lo hicieron, sin encontrar un error humano, sino que el Eterno así lo permitió, y Él mismo abatió a aquellos que estaban levantándose en contra de Israel, tanto con Rahab, cuando ella, a pesar de no ser del pueblo hebreo y de traicionar, porque a ella, incluso a ella y a Yael, se les tiene como mujeres traicioneras también. ¿Por qué? Porque dicen, ellas dejaron de ser fieles a su, ¿cómo decirlo?, a su casa o a las personas de su nacionalidad, que eran los cananeos, y los traicionaron, haciéndolos que confiaran en ellas, pero en realidad tenían intenciones malas en contra de ellos, y se cambiaron de bando. Así literalmente lo ponen, se cambian de bando, simplemente ya no quieren seguir siendo fieles a los cananeos, y ahora empiezan a cambiarse a la mano del más fuerte, que era en ese caso Israel. Pero en realidad, como hablamos con Rahab, en el caso de Yael sucede algo parecido, que es que ellas se dieron cuenta quién estaba detrás de Israel. No es tanto por el temor a Israel, a las personas, sino que es por temor al Todopoderoso que ellas actuaron así. Entonces, antes de hablar de las acciones de Yael, veamos un poco de su origen. Sobre de qué linaje venía no hay mucha certeza. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella estaba casada con un ceneo, esto llamarlo como que los linajes de los ceneos conocemos en la traducción al español, pero aunque estaba casada con un kenita, en realidad no podemos decir que ella también era kenita. Puede ser que haya sido una israelita que se casó con un kenita, o verdaderamente, posiblemente sí fue Yael, una mujer kenita. La escritura no lo menciona, no dice su procedencia, no dice nada de ella, solo nos dice de quién era esposa, lo cual ya nos ayuda mucho, ya nos da muchos indicios. El esposo de Yael, dice la escritura, que fue Heber ceneo o Heber canita. Los canitas o los ceneos fueron una descendencia que viene de Abraham con Ketura o con Setura, la mujer que tomó después de la muerte de Sara. Esto está en Génesis 25, del 1 al 6. Ahí pueden ver su descendencia. De estos descendientes de Ketura, específicamente de su hijo Madián, viene el famoso Jetro, suegro de Moisés, y se tienen registros de que Jetro es el padre de los kenitas, de donde viene Heber, el esposo de Yael. Vamos a ver aquí en Jueces unos textos que nos explican que efectivamente Jetro fue uno de los descendientes de Abraham y Setura, vamos a ver más adelante, pero que en realidad él era de los kenitas. Dice Jueces 1:16, dice, y los hijos del kenita, suegro de Moshe, o sea, Jetro era un kenita o un ceneo, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Se tienen registros, incluso históricos, que los madianitas, o que son los mismos que los kenitas, fueron una tribu que obviamente se dispersaron por diferentes partes, pero vivieron en toda la zona de Canaán. Habían diferentes asentamientos de estas tribus, pero que la mayor parte se asentó en el desierto del Negev. Entonces, en el desierto del Negev, cerca de Arad, y donde fueron y habitaron con el pueblo. Esto es importante porque se tiene registrado que los kenitas eran personas que habitaban en paz con todos los pueblos que vivían en Canaán, incluso que podían habitar entre los israelitas. ¿Por qué? Porque al ser descendientes de Abraham, se les tenían considerados como parte del linaje, más no como parte del linaje de la promesa, que ese obviamente solamente era por la descendencia de Isaac. Pero pues se le tenían como parte de la descendencia de Abraham. Entonces incluso pues vivían entre ellos y no había ningún problema. Jueces 4:11 dice, y Heber canita, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe. Y bueno, aquí está un poco confuso tal vez para algunas, ya que al suegro de Moshe se le tienen diferentes nombres registrados en toda la Torá, en el Pentateuco. En unas partes se le llaman Jobab,
en otras Reuel, en otras Yetro, entre otros nombres. Pero, bueno, aquí ya cuando dice suegro de Moshe, pues sabemos a quién se está refiriendo. Y, aquí ya está el registro de que Heber Seneo era de los hijos de Jobab. Y esto ya hace, en suegro de Moshe, esto ya hace que haya parentela o parentesco entre los israelitas y los madianitas por la línea de Yetro, que son los canitas. Entonces aquí dice que Heber Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, se había apartado de los ceneos, o sea, se alejó de su tribu canita y se plantó sus tiendas en el valle de Saanim, que está junto a Kadesh, que es decir, que se acercó más todavía en donde estaban viviendo los israelitas. Entonces, con esto tenemos dos posibilidades sobre Yael. Una, que haya sido mujer canita, descendiente de Abraham con Keturá, que estaba con su esposo y se fueron a vivir a Saanim en Kadesh de Neftalí, o bien que allí haya sido tomada Yael por esposa. Es decir, una posibilidad es que Heber Seneo haya tomado a Yael en su tierra, entre los ceneos, haya tomado a Yael por esposa y posteriormente se hayan ido a vivir entre los israelitas, o que Heber Seneo se haya ido a vivir entre los israelitas y ahí haya tomado a Yael. La otra posibilidad es que Yael haya sido una mujer israelita que se casó con un kenita. Y bueno, esto puede brincarnos cuando pensamos en que el Eterno había mandado a Israel que no se mezclara con otras naciones, sino que las mujeres y los varones se casaran con miembros de sus mismas tribus. Pero aquí hay algo importante que debemos de recordar, que hablamos cuando estuvimos platicando sobre Débora, que en el momento en el que ella aparece como juez sobre Israel, Débora, el pueblo se encontraba en un estado de decadencia espiritual, y en varias ocasiones en el libro de los jueces encontramos esta frase, y una de ellas está en Jueces 17:6, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había quien gobernara. El Eterno, aunque Él era el rey de Israel, el pueblo ya no seguía al Eterno como su rey, como su poderoso, se habían apartado. Y bueno, pues en esa condición podía pasar cualquier cosa. Ya él pudo haberse casado con otro hombre sin ningún problema, o bien finalmente ya él pudo haber sido una mujer canita. Esas son dos posibilidades. Así que sin dirección, pues no era de extrañarse que algunos hombres o mujeres ya no se casaran con personas de sus tribus. Así, si Yael era israelita, bien pudo haberse casado con un kenita. Además, en esos tiempos los kenitas vivían en paz entre los israelitas, y los kenitas eran considerados parte de la descendencia de Abraham, por lo tanto no estaba prohibido emparentar entre sí. Muestra de ello tenemos a Moshe, quien tomó una mujer descendiente de los kenitas, y esta mujer es Tzipporá o Séfora, como la tenemos en español, y esta descendencia no estaba entre los pueblos prohibidos como los cananeos, los moabitas o amonitas. ¿Okay? Con esta información ampliamos un poco más sobre quién pudo haber sido esta mujer Yael. Ahora veamos lo que hizo. Sus actos nos ponen a pensar en varios puntos críticos. Dice la Escritura en el capítulo 17 que Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, esposa de Heber Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Seneo. Si había paz, ¿por qué Yael lo engañó para poder matarlo? O sea, suena contradictorio que Yael se haya atrevido a hacer esto, que Yael se haya atrevido a engañar a Sísara para que entrara en su tienda, haciéndolo que se confiara de que pues había paz entre ellos, y en realidad sus intenciones hayan sido otras. Matar a Sísara fue una intención que aparentemente tuvo Yael desde el momento en que lo vio. Obviamente podemos imaginar que Yael estaba en su casa y a lo lejos ve venir a Sísara, se viene acercando y ella sale a recibirlo, como dice en la Escritura. Y bueno, por otro lado, no es honroso que una mujer casada introduzca a un varón a su casa sin estar su esposo presente. Y aparentemente Heber, esposo de Yael, no se encontraba en el lugar. Por encima de esto hay algo más que podemos pensar dados los hechos.
y es que seguramente Yael era una mujer independiente, en el sentido de que ella tenía su propia tienda, lo que nos lleva a pensar que seguramente no era la única esposa de Heber, ya que en las familias polígamas las mujeres tenían cada una su tienda en la que habitaban con sus hijos. Y bueno, esto lo podemos recordar cuando vimos la historia de Rachel y Lea, que cada una de ellas tenían sus tiendas independientes y Jacob iba a morar con una en su propia tienda o con la otra en su propia tienda, pero nunca vivían todos juntos o todos los hijos juntos, sino que cada hijo con su madre. Y bueno, al pensar o al ver estos hechos podemos creer que es algo que sucedía posiblemente con Yael, que ella tenía su propia tienda, su propia tienda. Entonces, como hemos hablado, no podemos asegurar sobre el origen de Yael, ya sea kenita o israelita. Sin embargo, podemos ver que ella tuvo que decidir o por librar a los cananeos o por apoyar a los hebreos. Evidentemente, el hecho de que Sísara haya llegado hasta su casa la puso en esta situación, pero vemos que ella fue muy determinante, no dudó ni un momento sobre qué hacer. Jabín, rey de los cananeos, y su gente estaban siendo enjuiciados por el Eterno, ya que efectivamente el Eterno entrega a los israelitas en manos de los cananeos para recibir corrección por haberse apartado de la Torá. En Jueces, en el capítulo 4, vamos a leer al principio. En el capítulo 4, verso 1 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces fíjense en el verso 3, dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces aquí vemos que efectivamente el Eterno permite que los cananeos, tomaran el control sobre los israelitas y empezaran a oprimirlos por causa de la rebeldía del pueblo de Israel que se había apartado del Eterno, pero empezaron a oprimirlos con crueldad y lo hicieron durante 20 años. Entonces, esto obviamente el Eterno lo permite. Sin embargo, vemos aquí que el pueblo, que los cananeos ya habían oprimido muy por encima de lo permitido, entre comillas, al pueblo de Israel. Entonces es por eso que vemos aquí que el Eterno juzga o enjuicia a los cananeos por lo que hicieron en contra del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que el Eterno efectivamente entregó a los israelitas en manos de los cananeos para recibir corrección por haberse apartado de la Torá. Pero estos hombres, que solo eran instrumentos para corregir a Israel, terminaron por oprimirlos más de lo permitido. Claro que además del pasado de este linaje, en algún momento debían de recibir su juicio. El momento llegó en tiempos de Débora y Barak, pero definitivamente el Eterno usó a Yael para concluir con el juicio al pueblo cananeo. Yael engañó a Sísara, pero Sísara había huido, era un fugitivo de guerra. Yael lo sabía, estaban en guerra y todos sabían que el Eterno había ya juzgado a Jabín y su ejército en manos de Israel. Así que Yael tuvo que actuar. Sísara pidió pan y Sísara le pidió agua y Yael le dio leche. ¿Pero por qué leche? Y aquí hay un aspecto bastante interesante y curioso acerca de lo que la leche hizo o causó en Sísara. Está comprobado que la leche tiene un efecto sedante debido a un aminoácido que contiene la misma leche, y vamos a ver cómo lo explica un médico. El médico dice: el triptófano es un aminoácido esencial, componente básico de las proteínas, necesario para la formación de melatonina y serotonina. Ambos neurotransmisores participan del ciclo del sueño. En la dieta, el triptófano se encuentra en alimentos tan variados como la leche, los plátanos, la carne o el pescado. La leche tiene un aminoácido llamado triptófano que incrementa los niveles de serotonina y melatonina, lo que disminuye la actividad cerebral.
El calcio de la leche relaja los músculos contraídos por causa de un día agitado. Y esto es muy importante porque este efecto tiene la leche, y bueno, ese famoso método de la leche tibia cuando no se puede dormir por la noche, es algo que obviamente aquí los médicos dicen sí tiene validez, o sea, sí es algo que pasa, pero sucede con este efecto que estamos viendo aquí como un efecto sedante, sucede cuando el cuerpo está muy cansado, incluso estresado, y obviamente, ¿cómo creen ustedes que estaba Sísara en esos momentos? Fíjense lo que dice: el triptófano de la leche tiene un efecto sedante y calcio que ayuda a que el cerebro utilice el triptófano, lo que hace, como vimos acá arriba, que el cerebro disminuya la actividad cerebral. Esto, obviamente, pues que para que el cuerpo se pueda relajar y pueda descansar cuando se tiene un día agitado. Y bueno, pues esto es muy importante porque Sísara venía de una guerra, estaba luchando, su pueblo estaba siendo destruido completamente, y bueno, en realidad lo fue, su ejército, y él lo que hace es huir. Imagínense cómo iba Sísara, de estresado, asustado, a la casa de Yael corriendo, esperando salvar su vida. Entonces, por eso es que cuando ella le da la leche, tiene este efecto sedante en Sísara. Y bueno, aquí podemos pensar que Yael hizo uso de su astucia, mucha astucia por parte de Yael. Ella, pues obviamente, sabía el secreto, entre comillas, de la leche, y bueno, así, no haciendo uso de fuerza, sino de la sabiduría, Yael terminó haciendo justicia al pueblo que oprimió a Israel por 20 años. Y a Yael la podemos comparar con Rahab, ambas extranjeras, lo más seguro que en el caso de Yael, porque no podemos asegurar que Yael haya sido extranjera, pero es el caso más probable. Ambas arriesgaron sus vidas para contribuir a la victoria de los que no eran de su propio pueblo. O sea, tanto Rahab como Yael arriesgaron sus vidas al tapar, o en el caso de Rahab, al guardar la vida de los israelitas, al ayudarlos, sabiendo que si los cananeos las descubrían, pues obviamente podrían incluso morir. Entonces, bueno, pues estas dos mujeres ayudaron a los israelitas, a quienes en ambos casos era evidente que el Eterno había otorgado la victoria sobre sus enemigos. ¿Por qué si aparentemente Yael actuó con engaño, trayendo a Sísara a su tienda, pero con la intención de matarlo? Aún así Débora la llama bendita entre las mujeres. Y bueno, aquí es importante recordar los textos que pusimos en negritas hace rato, cuando dice que el Eterno fue el que oprimió, el Eterno fue el que abatió a los enemigos de Israel. Y vamos a ver lo que dijo Débora sobre Yael. Jueces 5:1 dice: cántico de Débora y de Barak. Y bueno, aquí Débora y Barak se le atribuye el cántico más que nada a Débora, porque ella fue la que profetizó sobre lo que vamos a leer. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Y bueno, aquí Débora habla en los días de Samgar, hijo de Anat. Samgar fue un hombre que también llegó a juzgar al pueblo de Israel por muy corto tiempo, pero que llegó a otorgarle victoria, una victoria también muy importante sobre enemigos de Israel. Y bueno, pues Samgar aportó para que el pueblo de Israel se mantuviera por caminos rectos, pero después muere y pues el pueblo se aparta. Y también hace el comparativo de Samgar, un israelita, un juez de Israel, con Yael, porque dice: en los días de Yael quedaron abandonados los caminos. Es decir, el pueblo de Israel se apartó del camino de la Torá, y los que andaban por las sendas, es decir, por las sendas de justicia, se apartaban por senderos torcidos, dejaron de hacer lo bueno y se apartaron de la Torá. Y bueno, aquí recordamos lo que leímos hace unos momentos, que decía en Jueces: cada quien hacía como bien le parecía. Sin embargo, habían aún justos delante del Eterno como Samgar y Yael, y aquí Débora pone a Yael al nivel de Samgar, en el sentido de que fueron personas que no se apartaron, como los que habla aquí, que muchas personas se apartaron de los caminos o de las sendas por senderos torcidos. En el verso 7
dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. O sea, espiritualmente el pueblo de Israel ya se había apartado completamente del Eterno. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y bueno, aquí para recordar que Débora no se levantó como la juez supremo o suprema de Israel, sino que ella lo hizo más en el sentido de como una madre con su hijo que lo apoya, que lo instruye, para poder otorgarle el Eterno a través de ella la victoria al pueblo de Israel. Entonces dice en el 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Aquí entre paréntesis les pongo, el Eterno peleó por Israel. Él mismo inspiró a Yael a actuar. O sea, todo lo que pasó y todo lo que incluso ha pasado dentro de la historia del pueblo de Israel, y más con lo que tenemos registrado, con lo que está escrito en la Torá, pues obviamente es lo que el Eterno decretó de antemano que así debía de ser. Él quiso que las cosas sucedieran como han sido para poder llevar a cabo sus planes. Entonces, dice, desde las estrellas, dice, los cielos pelearon, desde los cielos pelearon las estrellas. Y bueno, aquí haciendo alusión a las potestades a las que se estaban enfrentando, así como dice en la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. En realidad, las personas que en un plano carnal o físico estaban peleando, detrás de ellos habían huestes que estaban gobernando. Por eso es que el Eterno es el que pelea contra este ejército, no físico, sino contra el ejército espiritual, y pues obviamente su pueblo y el pueblo contrario que se enfrentaron fueron venciendo el pueblo de Israel por causa de que el Eterno había juzgado ya a los ejércitos celestiales, por llamarlo de alguna manera. Entonces después en el 23 dice, maldecir a Meroz, dijo el ángel del Eterno. Fíjense, aquí las huestes que son representadas por las estrellas son las que han hecho todo, las que hicieron en realidad toda esta batalla. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Eterno contra los fuertes. Y fíjense lo que dice en el 24, bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Geber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? O sea, el carro de Sísara, ¿por qué tarda mi hijo en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos? Y bueno, aquí es una alegoría de cómo la madre de Sísara estaría preocupada por su hijo, creyendo que en su tardanza debería estar repartiendo el botín de la batalla, o sea, creyendo que efectivamente Sísara había tenido éxito contra el pueblo de Israel, tomando cautivas a una mujer o dos, como acostumbraban este tipo de hombres, a tomar a las mujeres y usarlas. Pero esto el Eterno no lo permitió, usando como instrumento a Yael. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín, así perezcan todos tus enemigos, oh Eterno, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. O sea, después de esta victoria que tuvo el pueblo de Israel en contra de los cananeos, en la cual obviamente participó y fue un instrumento clave Yael, después de esto hubo 40 años de paz en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos pensar de Yael? Que Yael actuó en pro de la justicia, igual que Rahab, igual que Tamar, e igual que la mujer que vamos a ver en unos momentos. Yael actuó en pro de la justicia. El Eterno ya había juzgado a Jabín y su ejército, así que si Yael hubiera apoyado a Sísara y lo hubiera metido en su tienda, escondiéndole, de todos modos hubiera actuado engañosamente.
¿Por qué? Porque hubiera mentido a quienes del pueblo de Israel preguntaran por Sísara, y poniéndose a favor de los malvados y no de quien estaba haciendo justicia a Israel, que es el Todopoderoso, igual que en el caso de la mujer que mató a Abimelech, hijo de Gedeón. Lo vamos a ver, Jueces capítulo 9. Mujeres que definitivamente fueron parte e instrumento del Eterno para aplicar la justicia y retribución a quienes abusaron de su permiso, entre comillas, para corregir a Israel comportándose de manera hostil. Y de la misma manera el Eterno entregó en manos de la debilidad, o sea, se le tiene a la mujer como el sexo débil, todo lo que se viene diciendo y siempre se ha dicho de la mujer, que obviamente físicamente tiene menor fuerza la mujer que un guerrero. Pero con esta debilidad, entre comillas, el Eterno la usa para abatir a los fuertes guerreros extranjeros, llevándolos a la vergüenza de haber terminado el hombre fuerte en manos de una débil mujer. Entonces, aquí vemos que Yael actúa con justicia, actúa en pro de lo que ella sabía que debía de hacer en ese momento. Ella sabía que el Eterno había juzgado al ejército de Jabín, y si ella efectivamente hubiera escondido a Sísara, pues entonces hubiera mentido a los israelitas, y de todos modos el Eterno hubiera otorgado victoria a los israelitas, pero Yael no hubiera sido contada entre las mujeres que fueron llamadas benditas o dichosas, sino que hubiera sido contada como una mujer traidora o una mujer que simplemente se opuso al Todopoderoso. Así que bueno, aquí vemos que Yael es definitivamente un instrumento, o fue un instrumento en manos del Eterno para otorgar victoria al pueblo de Israel en contra de los enemigos que le oprimían.